Gloria al Señor, gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Gloria a Dios. De la imagen. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Saludamos, bendecimos a todos nuestros hermanos que se unen con nosotros ahora. Gloria al Señor. Alabamos y bendecimos al Señor. Gloria al Señor. Saludamos a todos los hermanos, todas las hermanas, y les recordamos que ha llegado la hora, un poquito tarde, pero ha llegado la preciosa hora de estudio de la palabra de Dios. Gloria al Señor. La mejor hora es la hora de reunirnos sentarnos a la mesa, a comer ese pan de vida, que el Señor dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria al Señor. Recordando que nosotros no somos solamente carne, sino que nosotros tenemos espíritu dentro de nosotros. Que ese espíritu no se alimenta de comida material, sino que se alimenta de la palabra de Dios, se alimenta de la presencia de Dios. Gloria al Señor. Entonces, por eso que tenemos que comer palabra de Dios, tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que grabar textos en nuestras mentes, grabar muchos textos de la palabra de Dios, para que cuando nosotros hablemos, lo que salga sea palabra de Dios. Hay un texto que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si nosotros tenemos en el corazón mucha palabra de Dios, cuando hablemos vamos a hablar de vida, vamos a hablar de paz, vamos a hablar de esperanza, vamos a hablar de fe, vamos a hablar cosas buenas. Gloria al Señor. Y esa palabra nos va a nutrir. No vamos a estar desnutridos, ¿verdad? Sino que vamos a estar bien fortalecidos. Gloria al Señor. Entonces, vamos a leer, a ir leyendo una porción de la palabra para luego orar y seguir adelante. Les invito para que busquemos en el libro de San Juan, capítulo 5 y verso 39. Vamos a ver ahí una hermosa orden del Señor. Esa es una orden, porque todo lo que el Señor dice es mandato. Gloria al Señor, y nosotros debemos obedecerla. Así que vamos, les invito. Espero que todos estén allí en familia, reunidos. Gloria al Señor y leyendo la palabra de Dios. Nos dice así en el libro de Juan 5:39. El Señor Jesucristo dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo. Amén. Así que para nosotros conocer al Señor Jesucristo, nosotros tenemos que escudriñar la palabra. Gloria al Señor. Él dijo que las palabras que él había hablado son espíritu y son vida. Gloria Amén. al Señor. Así es. Amén. Entonces, vamos a leer ese texto, ya lo leímos, ¿verdad? Él nos dijo escudriñar. Y mire, escudriñar es mucho más que leer. Así es. Pero nosotros tenemos que leer y luego escudriñar. Gloria al Señor. Así que vamos a hacer una oración. Nuestra hermana Marisa va a elevarnos al trono de la gracia. Amén. Dios les bendiga a todos en esta tarde. Damos gracias a Dios por esta linda oportunidad que el Señor nos brinda el día de hoy. Que vamos a orar para que Dios nos guíe en el estudio de su palabra. Padre bueno, te adoramos, Señor, te glorificamos en esta hora. Te damos gracias, Señor, por esta linda bendición que tú nos das de poder escudriñar, mi Dios, tu palabra,
Pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos bendigas, mi Dios. También te pedimos, Señor, por todos aquellos que nos están viendo a través de estos medios. Te pedimos, Señor, que los ilumines, que les des Sí, sabiduría, Señor. entendimiento, mi Dios, para comprender tu palabra y tu santa voluntad, mi Dios. Aleluya. Dirígenos, Padre de la gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Aleluya. Así es. Así es que la hermana también tiene un texto que ella quiere compartirnos en esta tarde. Amén. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8 dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. Amén. Me llama mucho la atención la palabra nunca. Nunca, gloria al Señor. Es decir, que Dios le da un mandato a Josué y por ende a todo el pueblo de Israel y ahora a nosotros también. Amén. Porque esta palabra ahora se aplica a nuestra vida donde dice, Gloria al Señor. nunca este libro se tiene que apartar de nosotros, sino que debemos de ¿qué? De meditarla de día y de noche y guardar y hacer todo lo que en él está escrito. Mire que este es un mandato de parte de Dios. Debemos de meditar, debemos de guardar y debemos de hacer todo lo que en la palabra está escrito. Ese es el propósito del estudio de la palabra, mi querido hermano y amigo. Gloria a Dios. No es solamente nutrir nuestra mente de letra, de conocimiento, de que sepamos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, de que seamos versados en la palabra. Ese no es solo el objetivo. El objetivo es que nosotros apliquemos esa palabra a nuestra vida. Y en esto las epístolas tienen una riqueza enorme, porque la vida cristiana es práctica, no es tanto de memorizar texto, sino es poner en práctica lo que yo aprendo en la palabra. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque ella es el espejo. Ella es la que nos va a decir si estamos bien, estamos mal. Así como cuando nosotros vamos a salir de nuestra casa y siempre tenemos la costumbre de mirarnos en un espejo. Bueno, así mismo es la palabra. Ella nos va a decir qué es lo que tenemos que corregir en nuestra vida. Y siempre hay algo que arreglar, siempre hay algo que corregir porque no somos perfectos. Somos dados a veces a fallar de una o de otra forma. Entonces, lo importante de esto no es tanto que fallemos, sino que arreglemos nuestra vida, arreglemos cualquier situación que haya en nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Debemos de hacerla. Si no la llevamos a la práctica, no hemos hecho. Que debemos de leerla, estudiarla con el fin de obedecerla, ¿verdad? Amén. Con el fin de obedecerla. Entonces, cuando vemos algo que Dios nos está hablando en su palabra, debemos entonces ir de rodillas y decirle, Señor, gracias porque me muestras en tu palabra, ¿verdad? Que en tal o cual área necesito arreglar. Señor, ayúdame, dame fuerzas para enderezar lo que haya que enderezar. Amén. Gloria al Señor. Mientras queremos también saludar aquí a los hermanos que ya están conectados, que se unen con nosotros a este tiempo precioso. Tenemos aquí a nuestro hermano Josué en primer lugar y nuestra hermana Gladys Selva. Tenemos a nuestra hermana Ana Obando. Gloria al Señor. Para Gloria a Dios. No la conocen, ella es sobrina del pastor Eliseo Obando. Gloria al Señor. También tenemos a la hermana Sara Torres. La saludamos, hermana, que el Señor la bendiga. Amén. Gloria al Señor. Saludamos a nuestra hermana Teodolinda Romero. Adiós. Saludamos a nuestra hermana Ana Lorena. Dice, Dios les bendiga, amadas hermanas. Saludos desde Puerto Almuelle, Presbiterio 9. Gloria a Dios. Lo vive. Qué gozo, ¿verdad? Saber que a través de estas redes pues podemos conectarnos, no importa en cualquier punto, ¿verdad?
Esa es una gran bendición. Amén, así Amén. es. Hoy vamos a hablar de eso, de que así como los apóstoles usaron los medios que ellos tenían en ese tiempo, aunque eran muy limitados, pero ellos lo usaron. Y igualmente hoy, pues Dios nos permite usar los medios de comunicación. Gloria al Señor. Y qué maravilloso, ¿verdad? Porque no importa donde uno esté, uno puede ser bendecido. Así que le damos Amén. la bienvenida a nuestra hermana Ana Lorena. Gloria al Señor. Saludamos también a nuestra hermana Erika Araúz, nuestra hermana Domi Vázquez, nuestra hermana Gladys, nuestra hermana Noemí. La saludamos a nuestra hermana Noemí. Amén, gloria a Dios. Saludamos a nuestra hermana Nancy Vargas. Gloria al Señor. Gracias al Señor por esta joven, porque ella está colaborando también y nutriéndose la palabra de Dios. Saludamos a nuestro hermano Blasi. Gloria al Señor desde Panamá. Dios le bendiga y le enriquezca con su palabra. Gloria a Dios. También saludamos bueno, hasta ahora, pues esto con su grupo. Así que Dios nos siga bendiciendo. Gloria a Dios. Vamos a iniciar en esta tarde. El tema que tenemos para esta tarde son las epístolas. Vamos a ver que hoy no vamos en sí a leer capítulos o versículos, lo que vamos a dar una visión panorámica de lo que son las epístolas. ¿Para qué? Para facilitar una base, para que luego una base sólida, una base muy linda, conocimiento general, para que entonces después podamos estudiarla así una por una, ya con un conocimiento anticipado. Veo que es muy lindo, hermana Marisa, que cuando uno antes de leer un libro, uno busque alguna orientación antes de leerlo, ¿verdad? ¿Qué contiene? ¿Cuál es el tema tal? ¿Cuáles son las palabras clave? ¿En qué tiempo se escribió? ¿A quién se escribió? ¿A quién se le dirigió? ¿Quiénes fueron los autores? Y de esa manera, cuando entonces ya nos centramos a estudiarlo, pues ya lo comprendemos mejor. Gloria Así es, amén. hermana, porque hay algo que nosotros tenemos que cuidarnos mucho de la mala interpretación Amén. de la palabra de Dios. Y casualmente esto es lo que ha sucedido en muchas doctrinas, que agarran un texto y ya como lo agarran así mismo directo, entonces lo llevan lo doctrinalizan y dicen, bueno, ya esto es mandato, cuando en realidad muchas de estas cosas, y lo vamos a ver en las epístolas, muchas situaciones se debían al lugar donde estaba fundada la iglesia, especialmente en este libro de los Corintios. Amén. Entonces, que no es directamente doctrina. Amén. Entonces, esto trae falsa doctrina y esa es nuestra intención también y el propósito de aclarar en un momento dado, ¿verdad? Cualquier situación. Sabemos que no lo sabemos todo, cada día aprendemos algo nuevo y eso es lo que queremos, que las dudas sean aclaradas, porque tenemos que tener temor de Dios. La palabra de Dios se estudia, pero con temor, siempre dentro de la voluntad del Señor. Entonces, conocer el panorama histórico, conocer el lugar, conocer su costumbre, conocer el ambiente de donde estaba fundada cada iglesia, eso es importante para nuestro. Amén. Muy importante eso que nuestra hermana ha dicho. ¿Por qué usted cree que han salido doctrinas erróneas? Porque hacen de un solo texto una doctrina, sin estudiar los contextos, ¿verdad? Los contextos son los anteriores, los que les siguen, son los contextos. Y como decía nuestra hermana también, el lugar donde se escribió, por qué se escribió, tiempo que se escribió, todo eso es importante estudiarlo. Gloria al Señor. Pero bien, hoy vamos a ver, como dijimos, una visión panorámica. Vamos a ver, hemos hecho algunas gráficas, esperamos que ustedes la puedan leer, ojalá que alcancen a verlas y a leerlas. Así que vamos a presentar las gráficas. Vamos a ver que el Nuevo Testamento se divide, gloria al Señor, en
el Nuevo Testamento. La número 1, gloria al Señor. Ahí estaba bien. Vamos a ver la primera. La primera. Vamos a ver que el Nuevo Testamento, número 1, el Nuevo Testamento se divide en 4 partes. Primeramente, vemos que en el Nuevo Testamento encontramos que están arriba, Noria, esa, la número 1. Ahí, ok, ahí vemos. No, hay poder en eso. Bien. El Nuevo Testamento, está bien la que pusiste. Ahí no sé si los hermanos la ven. A ver si me escriben, me dicen si la ven, cómo la ven. ¿Cómo la ven? Gloria al Señor. Ahí estaba bien, Noriel. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesucristo. El Nuevo Testamento se divide en 4 partes. ¿Qué encontramos en el Nuevo Testamento? Ahí estaba bien. En el Nuevo Testamento encontramos primero los evangelios. Bueno, vamos a esa. Encontramos que el 35% lo ocupan las cartas. El 35% lo ocupan las cartas. ¿Cuáles cartas? Bueno, las cartas paulinas y las cartas. O sea, el 35% lo ocupan las cartas de los apóstoles en general. 35% lo ocupan las cartas de los apóstoles en general. ¿Cuáles son las cartas? Pues hubieron cartas escritas por el apóstol Pablo, se le llaman cartas paulinas. También están las cartas generales, ¿verdad? Esas son de los otros apóstoles. También encontramos que el resto, 65%, el 65% lo ocupan ya los otros libros, como ahí encontramos que hay poder en Jesús. Encontramos en el Nuevo Testamento, encontramos historia. El libro de Hechos nos habla de un libro histórico. Encontramos los evangelios. En los evangelios tenemos 4 capítulos que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Encontramos también profecía, que es el libro de Apocalipsis. Esta se llama la división general del Nuevo Testamento. Y las cartas. Dijimos que las cartas son escritas por los apóstoles. Hay poder en Jesús. Escrita por los apóstoles. Gloria Entonces, a Dios. Esta es lo que hemos visto aquí, un 35%, una buena cantidad de las cartas ocupan un buen espacio en el Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Y como decía nuestra hermana, que las cartas nos hablan de la vida práctica en el hogar, en la familia, con los hermanos, la relación con los inconversos, la relación con el gobierno, cómo debemos comportarnos. A ver si nos sigues pasando las otras, nos sigues pasando. Bueno, entonces déjalo así. Déjalo así, te lo voy a explicar acá. Bueno, normal, vamos a ver, a pasarlo en vivo allá, normal, yo lo voy a explicar. Gloria al Señor. Aleluya. Esto vive para siempre. Gloria al Señor. Dijimos que en el Nuevo Testamento encontramos historia, que es el libro de los Hechos, encontramos los Evangelios, encontramos el libro de profecía, que es el libro de Apocalipsis, y encontramos las cartas. Gloria al Señor. Luego vamos a ver que la división general de las epístolas paulinas.
la división general de las epístolas paulinas. Vamos a ver esto, muy importante, es algo muy rico. Vamos a ver que Pablo escribe sus cartas en tres periodos diferentes. Las primeras cartas, él las escribe durante sus 3 viajes misioneros. Cuando Pablo iba abriendo iglesias en diferentes lugares, Pablo no los abandonaba, no los dejaba solos, no los dejaba sin conocimiento. Qué tremendo, esta es una gran lección. Pablo no los dejaba solos, no los abandonaba. El apóstol Pablo iba dejando cartas, iba escribiendo cartas. Entonces, durante sus 3 viajes, él escribió cartas. ¿Cuáles son esas cartas que él escribió? Él escribió la carta a los Gálatas, la primera y segunda a los tesalonicenses, y escribió la primera y segunda a los romanos, perdón, a los corintios, y escribió la carta a los romanos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hay poder en Jesús. Luego, cuando el apóstol Pablo viene a Jerusalén, es encarcelado y luego es llevado a Roma, igualmente encarcelado, prisionero. Pero Pablo, vemos que no se ponía a lamentarse allí en la cárcel, no se ponía a deprimirse allí, a darle campo seguro a los ataques del enemigo, los dardos del enemigo. No, sino que el apóstol Pablo aprovechaba el tiempo. Gloria al Señor. Desde la cárcel él seguía predicando la palabra de Dios. Desde la cárcel él seguía orando y haciendo su ministerio. Gloria al Señor. Entonces vemos que él en la cárcel, él escribió la carta a Filemón. Él escribió los Colosenses. También la carta a los Efesios. Gloria al Señor. En los Efesios, él le dice a la iglesia que estaba en los Efesios, en Éfeso, que tomaran toda la armadura de Dios. Esto es algo tremendo porque, aunque él estaba encarcelado, él decía que el evangelio no estaba preso. Que él estaba preso en un lugar, él estaba encarcelado en un X lugar, pero que el evangelio no estaba preso. A ver si Doriel nos ayuda a pasar la imagen siempre. Gloria al Señor. Él nos dice que el evangelio no estaba preso. ¿Y ve? Porque la palabra de Dios corre, gloria al Señor. Y él oraba, dice, para que la palabra de Dios corriera y hallara cabida en los corazones. Entonces podemos ver, vamos a ver la otra. Gloria al Señor. La otra. Ahí estamos bien. Ahí vemos cuando él estaba en la prisión, él escribe la carta a los... Hay poder en Jesucristo. A Filemón, amén. Déjelo ahí. Filemón escribió a Colosenses y escribió a Efesios y la carta a los Filipenses. Cuando él escribe estas cartas, él está en prisión. Qué tremendo es, gloria al Señor, que uno puede estar preso, pero su espíritu puede estar libre. Gloria a Dios y puede adorar, alabar. Y mire que en los Efesios él escribe y dice que tomemos toda la armadura de Dios. Gloria a Dios. Y creo que es en una de estas cartas, hermana Marisa, que él dice, está siempre gozoso. Los filipenses. Hermana, y en eso Pablo nos da una enseñanza muy grande a nosotros como cristianos. Pablo, a pesar de la situación en su vida por las pruebas, las luchas que estaba llevando, prisiones y hasta muerte, sin embargo vemos que Pablo, su actitud dentro de la carta era una actitud muy diferente, era una actitud de gozo, de alegría,
O sea que él no solamente se centraba en su situación personal, sino a cumplir la labor por la cual él había sido llamado. El apóstol Pablo en todo momento honró su ministerio. Nada de lo que a él le sucediera en un momento dado, opacaba la eficacia del evangelio. Él predicaba con amor, con firmeza, con convicción, de tal manera que el que oía y leía esa palabra la aceptaba como palabra de Dios. En ningún momento él decía que esto era duro, estaba triste, que lo habían golpeado, aunque en una ocasión él lo hizo como para que los hermanos supieran que en realidad él también había sufrido por la causa de Cristo, que no solamente la iglesia, los hermanos, sino que él también había sufrido. Amén. Y él dio una lista de todos los padecimientos de él, amén, pero no como quejándose, sino para que los hermanos vieran que todos sufrimos por la causa de Cristo, pero que a todos también Dios nos saca en victoria. Amén. La anterior, vamos a ver la que estábamos viendo, la misma que estábamos viendo, amén. Ahí vemos que Pablo, eso es algo que yo me pongo a pensar que es algo que uno tiene que sobreponerse, ¿verdad? Amén, mirar más allá. Sí, sobreponerse, no darle rienda a las emociones de uno, porque a veces uno tiene emociones contrarias, ¿verdad? Y por algo que le pasa, pues entonces ya uno se deprime, no. Pablo, gloria al Señor, se paraba en el nombre de Jesús. Entonces ahí vemos en la gráfica que se cree que Pablo salió de la cárcel, recuperó la libertad física, porque la libertad espiritual, pues él siempre la mantuvo, él siempre estuvo libre, gloria al Señor, pero recobró la libertad física y siguió predicando el evangelio por muchos lugares. Se cree que fue a España, gloria al Señor. Y entonces allí durante ese tiempo siguió escribió ya en libertad, escribe entonces primera y segunda de Timoteo y también la carta a Tito. Estas cartas se le llama que son pastorales y así también se le llaman que son personales porque van dirigidas a una persona con nombre, ¿verdad? Son personales. Gloria al Señor, fue dirigida a Timoteo, especialmente a Timoteo. ¿Por qué? Porque Pablo durante ese tiempo estableció esas iglesias en una forma bien organizada. Esto. Entonces, de ahí pues podemos ver el trabajo de Pablo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, amén, vamos a seguir viendo ahora la carta de la que le sigue, las epístolas, la división general de las epístolas. Gloria al Señor, la división general de las epístolas. Vamos a ver la división general de las epístolas. Esa. Hay poder en Jesucristo. Gloria a Dios. Esa está bien, la división general de las epístolas. Les dije al principio que las cartas, todas las cartas, se dividían en dos partes. En dos partes. Todas las cartas se dividen en dos partes. ¿Cuáles son? Las epístolas paulinas, las epístolas generales. ¿Cuáles son las epístolas generales? Vamos a verlas, que son Hebreos, Santiago, y también primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan, también Judas. Estas epístolas se le llaman las epístolas generales, pero también las epístolas generales se dividen en dos. Se dividen en dos, ¿por qué? Porque aún unas fueran escritas para los judíos cristianos, las otras fueron escritas para todo el mundo. ¿Cuáles fueron escritas a los judíos cristianos? La epístola a los hebreos es una epístola anónima, hasta la fecha no se puede decir con claridad quién la escribió. Algunos creen que fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, no creen. Otros creen que fue Pedro. Otros dicen que fue Lucas, bueno. Pero lo importante es que fue una epístola dirigida a los judíos cristianos, ellos que estaban todavía en esa lucha de la ley, de la gracia, de la circuncisión y de todo esto, y les es dirigida esa preciosa carta, se llama Hebreos. Gloria a Dios. También la epístola de Santiago es dirigida a los judíos cristianos. ¿Okay? Luego, las otras epístolas, como Pedro, Juan y Judas,
se le llaman epístolas universales. ¿Por qué? Porque esas epístolas no son dirigidas a ninguno en particular, sino que son dirigidas a todos. Por eso se llaman universales. Lo que la hermana decía anteriormente, que tenemos que ver a quiénes fueron dirigidas cartas, en qué tiempo, y a quién fue dirigida. Asimismo tenemos el propósito. Amén. Gloria al Señor. Entonces esta es la última pues que quiero decirle a mis amados hermanos, todos los que nos ven, que en ese tiempo los apóstoles utilizaron, ellos fueron muy estratégicos, muy inteligentes, muy dinámicos, no perdieron oportunidad, ellos utilizaron los medios que habían en ese tiempo, medios de comunicación. Hemos dicho anteriormente que la manera de transportarse era a través de los barcos, a través de camellos y caminando. Utilizaban las carreteras que había, que fueron hechas por Roma. Ellos las utilizaron muy bien. Entonces, el otro medio era las cartas, a través de cartas. No existían correos en ese tiempo. No existía nada de lo que ahora existe. Pero ellos utilizaban las cartas. Es más, las cartas en ese tiempo no eran fechadas. Por eso es que no es tan fácil saber con exactitud. Pero sí se cree que fueron por allí de medio siglo. Fueron escritas. Algunas un poquito antes, otras después, pero más o menos por allí. Pero la manera era que eran enviadas con personas. Pablo aprovechaba cuando personas iban para Roma, ya sean parientes o ya sean creyentes que iban, porque la dama dice que la ciudad de Roma era muy visitada. Exacto. Sí, era muy visitada. Entonces Pablo envió cartas y así sucesivamente. Entonces, igualmente nosotros hoy día, Dios quiere que aprovechemos los medios de comunicación que hay en estos tiempos. Gloria al Señor. Mire, pues qué bendición que podemos llegar a los hogares desde nuestra casa. Gloria al Señor, y que podemos seguir predicando la palabra de Dios. Gloria al Señor. De aquí nosotros vemos a nuestros hermanos, como nuestros hermanos. Todos estos días que hemos estado aquí proyectando la palabra, hemos tenido hermanos predicadores de lejos, como nuestro hermano Joel de Estados Unidos, hemos tenido hermanos del Perú, hemos tenido hermanos de Puerto Rico, como Rubén Concepción, hemos tenido hermanos de Costa Rica. Vemos que Dios hace maravillas, gloria al Señor. El Señor dijo que Él iba a poner los medios de comunicación al alcance de esta obra. Gloria al Señor. Y así ha sido. Así que alabamos al Señor. Amén. Por Aleluya. eso, gloria al Señor. Gloria a Dios. Así es que más o menos hemos visto pues un pantallazo panorámico acerca de las cartas. Voy a dejar a nuestra hermana Marisa con un poco más. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Qué precioso es estudiar las epístolas del apóstol Pablo. Por ende, ¿verdad? La palabra de Dios. Se dice que las cartas ya desde el siglo IV ya eran utilizadas. Y anteriormente se escribía en arcilla porque no había un papel especial y luego se utilizó el pergamino y por ahí. Pero en el tiempo del apóstol Pablo esto le dio un auge tan tremendo que fue como un vehículo de revelación. Y se dice que las cartas eran leídas en todos los cultos, eran leídas. Y eran ya tomadas como la misma voz de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros sabemos, conociendo el testimonio del apóstol Pablo, del apóstol Pedro y todos los demás apóstoles, sabemos que fueron hombres solamente con el hecho de haber caminado con el Señor Jesucristo y de haber tenido una transformación en su vida, de haber tenido la guianza del Espíritu Santo. Aleluya, ellos hablaban lo que el Espíritu les decía que hablase, gloria al Señor. Así que estas epístolas o estas cartas traspasaron los tiempos, traspasaron los siglos hasta nuestra época, gloria al nombre del Señor.
Se dice que algunas se perdieron. Por ejemplo, se dice que al libro de los Corintios se le escribieron 4 cartas. Perdón, a la iglesia de los Corintios se le escribieron 4 cartas, pero 2 no aparecen. Y hay una ya enviada también a la iglesia de la Odisea, que nos habla en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 16, pero tampoco aparece. Gloria al Señor. La motivación del apóstol Pablo era que la iglesia y cada creyente tuviera una relación firme, una fe bien fundamentada y llevaran la palabra a la práctica y tuvieran esa comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y tuvieran parte también con el futuro mesiánico. Amén. Gloria o sea, Señor. con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Que la iglesia fuera parte de ese Gloria evento Señor. maravilloso. Y hoy podemos decir, gloria a Dios, y hoy podemos levantar nuestras manos, hoy podemos glorificar el nombre del Señor y decir que realmente el Espíritu Santo, que era el que inspiraba a estos hombres de Dios, cumplió su propósito, porque hoy en el siglo XXI nosotros, aleluya, creemos a esta palabra, la confesamos, la vivimos, la practicamos y estamos en espera de esa promesa maravillosa de nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor para siempre. Así que estas epístolas cumplieron su propósito en el Señor. Y lo que decía nuestra pastora, gloria al Señor, los discípulos utilizaron los medios de su época. Nosotros ahora, que la tecnología ha avanzado tanto, hay tantas redes sociales, nosotros podemos también propagar la gracia del Señor y el Evangelio de Dios a través de estos medios. Gloria al Señor. Aleluya. Bien, para hablarle un poco del libro de los Corintios, que también sabemos que es escrita por el apóstol Pablo, las fechas son aproximadas, no hay ni una fecha exacta, ¿verdad? Sería un error caer en eso de decir que en tal fecha fue escrita la carta de los Corintios, sino más bien nos da un aproximado del 55 al 57 después de Cristo. Gloria al Señor. Los Corintios. Este lugar estaba situado en el Mediterráneo y era un eje comercial y económico de Grecia. Los Corintios era un puerto prácticamente, así que allí se recibían personas de diferentes lugares. Y debido a esto también había la proliferación de la inmoralidad. Amén. Muchas mujeres se dedicaban a la prostitución, se adoraban cantidades de dioses de diferentes lugares, en fin. Pero ahí llega el apóstol Pablo a ese lugar y con tanto libertinaje, con tanta inmoralidad, él se queda allí 1 año y medio para establecer la iglesia de los Corintios. Con la ayuda de Priscila, de Aquila, que eran judíos conversos ya, Sila y Timoteo llegaron a ser estos ayudantes del apóstol Pablo para que la iglesia se afirmara allí en Corintios. Me llama mucho la atención el ambiente que reinaba. Amén. Porque el apóstol Pablo no se puso a ver su alrededor, no se puso a ver el pecado que abundaba, no se puso a ver las situaciones de las personas ni las creencias. Él dijo, pecado. Amén. Él dijo, Jesucristo puede limpiarlo. Eso fue lo que él dijo en su corazón. Jesucristo puede limpiarlos, puede perdonarlos. Jesucristo puede hacer de estas mujeres unas gran siervas de Dios. Jesucristo puede hacer de estos hombres unos grandes siervos de Dios. Y aquí se va, y era un lugar estratégico. Amén. Porque todo el que llegaba a Corintio tenía que ver con el Señor, tenía que ver con la iglesia, tenía que escuchar el evangelio. Y cuando salían de allí también se llevaban el evangelio en su corazón. Gloria al nombre del Señor. Así que dice la palabra que cuando abundó el pecado, abundó la gracia. La palabra sobreabundar habla de que es mucho más. Amén. Más
alta, alto. Sí. mucho más abundante que el pecado. Y eso lo vemos en los tiempos, ¿verdad? Amén. Que el pecado ha abundado. En el tiempo había pecado, ahora hay más. Tanto. ¿Verdad que sí? Vemos tantas cosas terribles, tantas cosas increíbles que uno dice, bueno, esto uno creía que había visto todo y se da cuenta que todavía no. Hay muchas cosas tristes en este mundo, pero Dios, en su gracia está sobreabundante. Amén, gloria al Señor. El apóstol Pablo veía en cada persona a una persona redimida por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No veía el pecado, no veía el pecado, sino a la persona. Gloria al Señor. Y así nosotros debemos de ver a las personas. Usted no ve al drogadicto, ve a la persona que Dios puede hacer de ese drogadicto. Usted no ve al ladrón, ve a la persona que Dios puede hacer de ese ladrón. Gloria al nombre del Señor. O al homosexual, no lo vea a él, sino vea que Dios puede limpiar a esa persona y hacerlo una nueva criatura. Gloria al Señor. Algo que me llama mucho la atención también era la estrategia del apóstol Pablo para fundar las iglesias. Mire que dice que el apóstol Pablo se quedó, ¿qué tiempo? 1 año y medio. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? A veces nosotros queremos predicar y ya que la iglesia se levante y hacerlo todo rápido. Vamos un día y la gira y ya, todo el mundo para su casa a volver a la comodidad normal. Se incomodaba porque estar un año fuera de su casa, de sus familiares, pues no es fácil. No es fácil. Yo me imagino que el apóstol Pablo iba preparado siempre para quedarse el tiempo que fuese necesario. Y cuando ya él veía que la iglesia podía dar sus pasitos solo y podía caminar solo y había una persona, establecía una persona que se encargara de ese grupo y a la vez les decía que enviaran las cartas para ver el estado de la iglesia. O sea que no los dejaba solo tampoco. Amén. Bien, el lugar donde fue escrita la carta a los Corintios fue en Éfeso. Allí es donde el apóstol escribe esta carta y en el libro de Hechos, capítulo 18, nos habla también acerca de esto. Gloria al Señor. Había una familia llamada Chloe. Esta familia se encargó de informarle al apóstol Pablo la condición de la iglesia. Y habían ya tantas cosas, porque esta iglesia era una iglesia espiritual, pero tenía tantas cosas dentro de ellos. Por ejemplo, dice que habían divisiones en la iglesia. Unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolo, y otros que eran más espirituales decían yo soy de Cristo, ¿verdad? Esto nos da una señal de que en realidad los de Cristo no se sujetaban a nadie, porque a Pablo lo veían y temían cuando Pablo llegaba, y Pedro ni se diga. Gloria al nombre del Señor, porque ambos apóstoles tenían un carácter firme en las cosas de Dios. Amén. Aleluya. También la inmoralidad abundaba, el incesto, ese pecado que es tan feo, ¿verdad? En la vida de una persona, pues estaba dentro de la iglesia. La prostitución. La prostitución, exactamente. Los juicios en los tribunales, o sea, los hermanos peleaban un poquitito y ya eso era ir a los tribunales. Amén. A dar mal testimonio. Vemos, hermana, que en la palabra, ahí fue por causa de eso, es que Pablo entonces deja sentado la enseñanza de que si ocurren cosas entre nosotros los cristianos, tenemos que se atienda, que para eso en la iglesia hay gente madura, gente preparada para atendernos diferentes situaciones que podamos pasar. No tenemos que ir donde los inconversos, donde los, la palabra, injustos, a que resuelva nuestro. Al juez de paz. Sí. Para eso, o sea, tampoco uno tiene que quedarse ahí, sino que uno puede ir donde un consejero, donde un pastor, donde un hermano que le atienda, que le aconseje. Amén, gloria al Señor. Y miren que eran tan atrevidos que desafiaron el apostolado del apóstol Pablo. Ellos mismos como que dudaron de que el apóstol Pablo en realidad era un ministro de Jesucristo. También hablaban de la carne sacrificada a los ídolos, los matrimonios, los divorcios.
La cena del Señor. La cena del Señor era un banquete. Y la hacían diferente. Hacían diferentes cenas. Los dones del Espíritu Santo. Por eso les dije al principio que era una iglesia espiritual. Se movían los 9 dones. ¿Por qué era espiritual? Porque tenían los dones. Pero los dones no son señal de madurez. Así. Esa es una verdad muy importante. Por eso es que para que uno pueda administrar bien los dones, uno necesita los frutos del Espíritu Santo. Amén. Por eso los frutos deben de estar primero, debemos de pedirlos primero, pedir los frutos del Espíritu. Y para que haya madurez, consagrarnos al Señor, que el Señor nos dé los dones, porque los dones no son señal de madurez. Eso es muy importante, porque a veces nosotros creemos eso, que si yo veo a una persona, por decir algo, hablando en lengua, interpretando profecía, ya creemos que es una persona como intocable, está más en el cielo que en la tierra. Sí. Y no, realmente no. Los frutos son los que van a hablar de esa persona, porque hay personas que quizás no hablan en lengua, pero su actitud es una actitud madura, dan frutos para la gloria de Dios. Y usted no los ve danzando, usted no los ve en nada que el público tenga que ver con ellos, pero sin embargo son personas muy maduras. Pero hermana Marisa, diciendo que los dones, que los frutos son tan importantes en nuestras vidas, ¿cómo podemos recibir los frutos? Amén. Llevándolo a la práctica, llevando la palabra a la práctica. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, claro, el Señor quiere que los dones se muevan en nosotros, hermana, porque Él nos los dio, ¿verdad? Sí. Pero que esos se muevan con los frutos. Amén. Que no sea algo como nada más emocional, amén, sino que sea algo real y vivo. Pero entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos recibirlo? Bueno, muy importante, usted ha dicho que llevándolo a la práctica. Sí, hay que poner uno de su parte, ¿verdad? Pero también en la consagración, cuando uno se consagra. ¿Qué es la consagración? Bueno, ahí lo leíamos en estos días en el capítulo 12 de Romanos, que dice ahí, puesto presentar nuestros cuerpos. Pues que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es decir, que cuando yo me arrodillo, yo estoy presentando mi cuerpo a Dios. Así es. O sea, yo lo estoy sometiendo. Cuando yo hago un ayuno, pues yo estoy presentando mi cuerpo. Cuando yo leo en obediencia. Amén, en obediencia. Cuando leo la palabra, estoy presentándome yo misma. Es algo que Dios espera que nosotros lo hagamos, ¿verdad? Amén. No, eso es algo que Dios no lo puede hacer por nosotros. Yes. Porque ya Dios ha hecho lo más grande, que es lo de morir por nosotros, resucitar por nosotros, interceder por nosotros. Ahora a nosotros nos toca presentar nuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo. Nos dice que, y de esa manera vamos recibiendo esos frutos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Exacto, es muy importante la actitud nuestra. Recordemos que no es fácil, vamos a hablar un poquito de la consagración. No es muy fácil de repente ayunar. La carne no le gusta, la carne no le gusta. Y pruébelo para que usted vea, el día que usted dice que va a ayunar, ese día es el que más amanece con hambre. Porque hay que tomarse un café. Sí, pero el día que usted no ayuna, quizás se va hasta las 11 de la mañana y no ha probado alimento y está tranquilo. Tranquilo, porque la carne está contenta porque usted está en lo que debe de estar en un ayuno, ¿verdad? Entonces, y lo mismo que es la lectura. Usted se pone a leer la Biblia, al rato queda durmiéndose. Sí. ¿Ah? O sea, o se pone a orar y ni cuenta se da cuando se duerme arrodillado. Entonces, es la carne, pero nosotros tenemos siempre que tomar una actitud así positiva. Yo voy a ayunar. Que si hoy, hermana me dice, si hoy no pude, mañana lo intento. Exacto, no darse por vencido. Sí. Exactamente, no darse por vencido, sino hacerlo hasta que el cuerpo, mire, el cuerpo es tremendo. A lo que usted lo acostumbre, él se acostumbra. Amén. Sí, porque uno llega a un punto que ya uno no le da, es decir, cobardía, pues diría, para ayunar. No, que uno ayuna, tranquilo. ¿Ve? Entonces ya ese, como dice la hermana, ya el cuerpo de uno se acostumbra. Amén. Sí, es un hábito, como los hábitos que nosotros tenemos diarios de bañarnos, por decir algo. Nadie nos tiene que rogar para irnos a bañar. Ya una persona madura, nadie le tiene que obligarlo. Cada uno tiene que hacer eso.
Sí mismo es la consagración al Señor. Entonces, conforme uno se consagre a Dios, así mismo Dios lo va a usar. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué más podemos ver? Bueno, los dones del Espíritu Santo, el amor cristiano, ¿verdad? Y la resurrección de Jesucristo. En Corintio. En Corintio, Amén. muy bien. Esos son los problemas que luego vamos a detallar, ¿verdad? Con más claridad en cada capítulo. Palabras claves, vemos corrección y unidad. El apóstol Pablo corrige a la iglesia, la corrige con dos actitudes. Una, con amor, porque él amaba a esa iglesia. Esa iglesia le había costado a él. Gloria al nombre del Señor. Gloria Y al dos, Señor. con firmeza, porque les habló clarito, como decimos nosotros, la palabra de Dios y lo que debían de hacer. Y también los motivó a la unidad en Jesucristo. Dice, la unidad es lo único que podrán, ¿verdad? En la que ellos podrán amar, servir y ministrar a Dios y derrotar el mal con el Espíritu Santo. La unidad. Los hermanos debemos de amarnos los unos a los otros. Mire, nosotros no debemos de darle lugar a lo que es la crítica, a lo que es el bochinche, a lo que es el odio. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes caracteres. No, hermana Melissa, y está comprobado que cuando nosotros le damos lugar a la crítica, al resentimiento, a esas cosas, lo que sucede es que eso, en vez de que le haga daño a la otra persona, a uno es que le hace daño. Exacto. A uno. Entonces, cuando uno perdona a otra persona, uno lo perdona por uno. Porque, uno se libera. Sí, porque uno se libera el corazón. Exacto. Entonces, el corazón, dice la palabra, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, Dios quiere tratar con nosotros, pero necesita que nuestros corazones estén libres, estén como cuando uno perdona, no sé a cuánto le ha pasado que uno se siente el corazón livianito, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario que no, también la palabra nos dice que cuando uno habla, pues uno utiliza la lengua, ¿no? Para criticar, para murmurar, para hablar feo en contra de otro. ¿Qué pasa? Eso le contamina todo el cuerpo a uno. ¿Sí? Y nosotros no queremos, ¿verdad? Tenemos que pedir al Señor ayuda en el Señor, controla mi lengua. Hay un texto que dice, en los salmos dice, que los dichos de mi boca, mire, David le oraba, es una oración. David le oraba al Señor y le decía, Dios, que los dichos de mi boca, que lo que salga de aquí, la meditación de mi corazón, sean gratos, sean agradables delante de Dios. Aleluya. Amén. Y eso es importante. Es por eso que nosotros debemos de practicar el amor entre nosotros, querernos, ¿verdad? No vernos como que fuéramos enemigos, sino que somos hermanos. Por eso utilizamos la palabra hermanos en el Señor. Y también servir. Nosotros debemos estar dispuestos a servir. Miren, no importa si es un hermano humilde, sencillo, sirvámosles con amor. Amén. Y ministrar a Dios para derrotar todo el mal. Con esto le cerramos la boca al enemigo. Nosotros tenemos que cuidarnos las espaldas. ¿En qué sentido? Yo no voy a permitir que a mí alguien me hable mal de mi pastora o de mi hermana. No, Señor. Si alguien me viene con una crítica en contra de ella, yo tengo que pararla y decirle, no, usted no, si usted no tiene algo verdaderamente real, puede, y ni aunque fuera así, puedo dejar eso me ponga en enemistad con ella. Yo tengo que cuidarle la espalda a ella y viceversa, ¿verdad? Así mismo debemos de ser en la iglesia, pero no darle lugar a esto, porque entonces, ¿qué hace el enemigo? Comienza a dañar, a destruir esa iglesia. Eso era lo que estaba pasando en los Corintios. Pablo, yo me imagino que cuando el apóstol Pablo escuchó esto, más rápido que ligero comenzó a escribir porque él vio la iglesia en peligro, en amenaza de destruirse. Amén. Los temas que vemos dentro del libro de los Corintios, dice, solo Cristo puede limpiar nuestros pecados y darnos la posición que necesitamos ante. Nosotros no debemos de buscar puestos,
dentro de la iglesia. Dios mismo se encargará. Amén. Dios mismo, porque Dios es el que llama, Dios es el que salta, Dios es el que ubica a las personas de acuerdo a su sumisión a Él. Gloria al Señor. Solo los cristianos pueden dar verdadero amor, y eso es cierto, porque tenemos la gracia de Jesús. El verdadero amor es una decisión. Gloria. Yo decido amar. Yo decido querer a esa persona. Amén. Una acción. Yo lo llevo a la práctica. Amén. Gloria al Señor. Y un compromiso. Bendito sea el nombre del Señor. Esto debemos tenerlo con nuestros hermanos, con nuestros pastores. Gloria al Señor, con nuestros líderes, con los que ministran al Señor. Aleluya. Y debemos practicar el amor entre nosotros. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué es? Hacer todo lo contrario a esto. ¿Sí? O sea, dejar a un lado lo que es la envidia, el egoísmo, llevarlo al amor, a la verdadera práctica en Jesucristo. Ahora, eso no quiere decir que yo tengo que tener un corazón desbordado, ¿verdad? No, sino que con la práctica, yo llego a querer a mis hermanos en el Señor. Hermana Marisa, y vemos que, porque en los capítulos 5 o 6 de Romanos, veíamos la santificación. Veíamos que cuando uno recibe a Cristo, uno es santificado, pero luego la santificación necesita ser perfeccionada. Como lo dice allá, en un texto dice, perfeccionando la santificación. Es decir, que la santificación va a ir en progreso. Entonces, ¿cómo se logra esto? Porque cuando uno ama y uno tiene armonía y uno alcanza a una madurez en todo esto, es porque el Espíritu Santo nos ha ayudado, ¿verdad? Así es. Nos ha ayudado, pero uno debe pedírselo en oración. Uno debe de pedirle, Señor, transfórmame, Señor, lávame con tu sangre, santifícame, Señor, sana mi lengua, sana mi mente. ¿Verdad? Uno debe pedir en oración y procurar que el Espíritu Santo toque a uno, ¿verdad? Lo llene, lo visite, y de esa manera puede ser, va a irse transformando. Así es, gloria a Dios. También dice, Dios nunca dejará que seamos tentados más de lo que podamos resistir. Creo que nosotros fácilmente haya una persona que pase por la prueba que pasó, o por la prueba que pasó el apóstol Pablo, por la prueba que pasó Pedro, el apóstol Pedro. Amén. Gloria al Señor. Difícilmente, pero si en un momento hay que llegar hasta allá, gloria al nombre del Señor, pues entonces porque tenemos la capacidad para resistir aquello. Gloria al nombre del Señor. Así que las pruebas van a venir de acuerdo a nuestra capacidad. ¿Cómo la carga? De repente yo no puedo cargar un tanque de agua en la cabeza. No lo puedo porque nunca lo he hecho. A ver. Pero yo sí he visto señoras que yo las respeto, porque se ponen un saco, se ponen un tanque y derechita, ni doblan ni se doblan al caminar, gloria al Señor. Pero eso quiere decir que cada persona tiene su capacidad, amén, para resistir. Y Dios le da esa capacidad. Amén, amén. Así que ninguna prueba, y aprovecho esto también para decir, por si acaso hay alguna hermana, algún hermano, algún amigo que está pasando por algún problema, alguna situación, se crea que no hay salida, que ese problema es algo muy difícil, pues déjeme decirle que no, que el Señor tiene la solución a nuestros problemas, a nuestras necesidades, y Él no nos dará más prueba de lo que podamos nosotros resistir. Gloria al Señor. Los hermanos en Cristo gozan de una unidad que el mundo no conoce. Los cristianos, gloria al nombre del Señor, a veces maduros, a veces necesitan limitar su libertad para beneficio de los que son más débiles. Recordemos los débiles. Tengamos siempre presente a los débiles en nuestra iglesia. Gloria al Señor. ¿Cuáles serían esos, hermana Marisa, los hermanos débiles? Los hermanos que a veces por nada se molestan, se enojan. Usted quizás de repente le hizo, qué sé yo, una broma, por decirlo algo, ya eso fue suficiente como para llevar las cosas hasta una pelea o algo así por el estilo.
que son débiles en el Señor, ¿verdad? Son como muy sentidos. Muy sentidos. Son de doble ánimo también. La persona, mire, nosotros como cristianos no podemos ser de doble ánimo. Usted quiere ser victorioso en el Señor, evite ser una persona de doble ánimo. Usted tiene que ser de un solo ánimo. Amén. Un ánimo como el apóstol Pablo. Él estaba preso y nadie pensaba que él estaba preso. Hablaba de qué? Gozado. Y otra vez digo, gozado en el Señor. Cualquiera pensaría que el apóstol Pablo estaba en un penthouse, en un lugar bien elegante y bonito. No es que estaba pasando por una prisión. Porque él dice que él experimentó desnudez, incluso desnudez, hambre. Hambre. Entonces, en todo eso él menciona toda esa, ¿sabe qué pasó? Increíble, ¿verdad? Pero bueno, así es. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. Sí. Incluso los débiles pueden atacarlos a usted. Pueden atacarlo en un momento dado, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, pero hay que estar firme en el Señor. Dice, los creyentes reciben los dones, ¿para qué? Para glorificar al Señor. Así que si en la iglesia usted tiene algún don, por decir algo de las profecías, gloria a Dios, eso es para glorificar al Señor. Tuyo, eso es de Dios. Si usted tiene el don de la enseñanza, eso es para glorificar a Dios. Si Dios le ha dado esa capacidad de enseñar, de instruir en la palabra de Dios, pues eso es para glorificar al Señor, porque es la sabiduría que viene de parte de Dios. Si le ha dado el don de servir, pues es para glorificar al Señor. Y ni un don es menos que el otro. Amén. No, todos son importantes. Cualquiera diría, ay, yo nada más Dios me usa para hacer los tamales, por decir algo, ¿verdad? Porque es algo entre nosotros. Ay, yo nada más tengo el don de hacer los tamales. No, usted está haciendo algo que nadie puede hacer. Es que usted tiene la capacidad para hacerla y es para glorificar, para engrandecer la obra de Dios. Y él presenta los dones ahí, lo presenta como igual que los dedos de la mano, ¿verdad? Los dones, o como nuestros miembros. Amén. Que algunos son muy visibles y otros son poco visibles. Exacto. Pero que todos son necesarios. Por eso es que ser enseñado para que no dañar, ¿verdad? Tenemos don, ya somos nosotros mismos. Amén. 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 Por ejemplo, el don de la oración. Casi nadie ve a una persona que tenga ese don. Pero hay personas que tienen ese don de la oración. Y la oración es algo tan tremendo, hermano, que ni un demonio puede entrar a la iglesia si hay gente de oración. ¿Por qué? Porque eso lo va a detectar inmediatamente. Gloria al nombre del Señor. Entonces, esto es importante y sepamos que todo lo hacemos para la gloria de Dios. Jesús se interesa en todos los aspectos de nuestra vida, en todos, aún en lo más mínimo, en lo que vamos a comer. Yo recuerdo en una ocasión que a mí se me pasó en una tardecita así. Ay, cómo me gustaría comerme un conejito ahumado. Pero se me pasó por la mente así. Mi esposo no es de ir a cazar, aunque él lo ha hecho, pero en ese momento él no estaba ahí. Gloria al Señor. Y se me pasó así. Y en la tarde llega mi cuñado y le dice, amén. Gloria a Dios. Y yo me quedé, dije, mira cómo el Señor en las cosas pequeñitas, nos complace. Amén. Hay un texto que dice, aún no está la palabra en tu boca, cuando ya el Señor la conoce. Porque Él conoce nuestros anhelos, nuestros deseos. Y Él los puede suplir, puede conceder. Gloria al Señor. Queremos saludar, hermana Marisa, a algunos que no saludamos al principio, que no estaban todavía. Nuestra hermana Elizabeth Martínez, gloria a saludamos. Dios. Nuestra hermana Catalina Valencia, saludamos. Hermano Alberto Serrano, gloria al Señor. Y nuestra hermana Dorca también, gloria la saludamos. Nuestra hermana Damaris, la saludamos, que ella antes no estaba. Nuestra hermana Mayra Sánchez, damos la bienvenida. Gloria a Dios. Gloria al Señor. También saludamos a nuestra hermana Aida, que no le saludamos. Nuestra hermana, a nuestro hermano Antonio Palacio, hermano Jocelyn
Gloria a Yagra, Dios. gloria al Señor, Alberto Serrano, mi hermana Adasa, es mi sobrina, mi querida Gloria a sobrina Dios. Esther, gloria al Señor. Esther Celeste, la conozco yo. Señor la bendiga y la fortalezca. Gloria al Señor. Y así sucesivamente. Creo Gloria al que no sé Señor. si vamos a ir terminando. Sí, ya vamos entonces aquí cerrando ya lo que es el bosquejo del libro de Corintios, lo vamos a ver entonces más adelante, ¿verdad? En la Amén. próxima. Así que entonces podemos indicarles que ya empiecen a leer el libro de... ¿Cómo no? El libro de los Corintios, primera carta a los Corintios. Es una carta muy linda y muy práctica para nuestra vida cristiana. Si usted puede leérsela de un solo, pues mejor. Y después pues vamos, regresa para atrás y se une con nosotros. No, pues vaya 4 por días para que vaya adaptándose, ¿verdad? A una disciplina. Es necesario que Amén. podamos adquirir la disciplina de leer diariamente. En la próxima transmisión vamos a hablarles de esta preciosa disciplina que los tener en nuestras vidas. Así que queremos irnos despidiendo, sabemos que el tiempo ha ido pasando. Amén. Queremos darle las gracias a todos los que se unieron a nosotros y vamos a hacer la oración final, vamos a pedir la bendición de Dios para todos los que estuvieron allá conectados y que podamos ser edificados con esta palabra. Gloria a Dios. Oremos. Padre bueno, Dios y Padre, te adoramos, te damos Señor, muchas te damos gracias, Señor, Espíritu por todos mis Santo. hermanos que estuvieron Bendito allí, por sea tu todas mis nombre para hermanas siempre, que estuvieron Señor, allí aleluya. conectados. Oh Gloria a Dios, te Jesús, ruego que tú nos alabanzas a tu nombre. bendigas, Dios, Cordero de dándonos Dios, esa hambre y esa aleluya. sed Alabanzas a de Jesús. estudiar tu palabra, Sí, Señor. Señor, Que nos aleluya. concedas esa sabiduría, Alabado que el sea tu Espíritu nombre Santo para nos siempre, enseñe, Señor, que el aleluya. Espíritu Santo nos Gloria a tu hable, nombre, que el Espíritu Jesucristo. Santo nos santifique a Alabanzas a través de tu Jesús. palabra. Que el Espíritu Santo Santo nos dé esa Espíritu de Dios, obediencia para que aleluya. podamos Tu palabra someternos, es oh fiel Dios, y a tu verdadera, mi voluntad y Dios. podamos Alabanza, agradarte. En el nombre aleluya. de Jesús, Gloria a tu Señor, nombre bendecimos a para todos siempre, nuestros hermanos. Jesucristo. Gloria al Señor. Gracias, Dios les Señor, mi bendiga a Dios. todos. Un abrazo, un beso. Sí, Los Señor, amo. aleluya. Amén. Amén.